Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video les voy a hablar sobre el tema organización escolar. Para empezar, hablaremos sobre lo que es en sí concepto de organización, y es que se define como una institución creada por los hombres como necesidad del desarrollo socioeconómico, es decir, que una organización surge cuando en la sociedad se presenta alguna necesidad. Entonces, una persona por sí sola no lo puede realizar, sino que necesita de otros individuos para llevarlo a cabo. Teniendo en cuenta lo que es el concepto de organización, iremos directamente sobre lo que es nuestro tema central, organización escolar, y es que se define como estudio de la interrelación de los elementos que intervienen en una realidad escolar con vistas a conseguir la mejor realización de un proyecto educativo. Es decir, que la organización escolar se encarga del estudio de la conexión que existe entre todos los elementos que intervienen en la realidad escolar, por ejemplo, padres de familia, docentes, alumno, director, el ambiente en el que se va a desarrollar lo que es el aprendizaje. Entonces, teniendo ya una idea de lo que es organización escolar, hablaremos de estos subtemas que se relacionan con el mismo. Y es que acá, en este tema, régimen de vida, podemos entender que es el sistema de tareas que se realizan en una unidad de tiempo. Es decir, cuando inicia el ciclo escolar, pues está dividido por bloques, por bimestre o por semestre. Entonces el profesor ya tiene que tener, programado qué es lo que va a realizar durante el transcurso del año o del tiempo en el que va a ejecutar su clase. Por eso acá podemos ver lo que son sus principios higiénicos. ¿En qué consiste este régimen de vida? Pues, principios higiénicos. Como primer punto, podemos observar lo que es organización prefijada de las actividades. Nos habla del tiempo de duración, de la planificación de la clase durante todo el año. La alternancia racional y sistemática de las actividades. Esta, nos da a entender que en el transcurso del aprendizaje no solo tiene que ser intelectual, que solo tiene que ser aprendizaje mental, sino que también tiene que haber una preparación física, por ejemplo, aprendizaje en teorías y aprendizaje en prácticas. La dosificación de la carga física e intelectual va relacionada con el punto anterior. Esta nos habla más que todo de que debe, haber un equilibrio entre lo que es el aprendizaje físico e intelectual, entre la práctica y el aprendizaje teórico. Finalizando con esta parte, nos vamos con la siguiente, que es fisiología y psicología. Esta nos habla del cuerpo y la mente de la persona que tiene que aprender. Leamos la definición. Un estado saludable en los estudiantes condiciona su desarrollo integral basando en el equilibrio de las funciones. Es decir, de que una persona que aprende mejor es aquella persona que está preparada tanto mental como también lo es en su cuerpo, en su interior, en todas sus funciones. Entonces, si alguno de estos está sufriendo algún fallo, por decirlo así, entonces viene lo que es la fatiga, que puede ser de dos tipos, intelectual y física. La intelectual pues es la fatiga que se da en la mente del estudiante o de la persona que está aprendiendo, y la física es la que se da en el cuerpo. Las causas son estas: ejecución de una actividad por encima o por debajo de la capacidad de trabajo. Es decir, que una persona tiene que realizar una actividad de acuerdo a su capacidad, pero si se le deja más trabajo o más actividad por hacer, entonces esta persona va a sufrir
un desequilibrio en todo su cuerpo. Por ejemplo, puede tener sueño, puede aburrirse o ya no va a querer hacer eso que le dejaron como tarea, porque su cuerpo siente que no está preparado para esa actividad. Iluminación incorrecta. Pongamos de ejemplo que una persona recibe clase en un lugar oscuro. Si escribe en el cuaderno no va a poder observar o va a tener problemas visuales. Eso también interviene en el aprendizaje. Ventilación inadecuada. Digamos, aprender en un lugar donde llegue más viento o también donde haga más calor, la temperatura. El mobiliario escolar inadecuado, por ejemplo, que uno esté sentado aprendiendo y el escritorio pues sea algo incómoda, entonces también eso interviene en el aprendizaje. Ejecución de una actividad durante un tiempo prolongado y sin receso. Toda actividad que se debe realizar, una clase, un taller, una charla, donde uno participe, pues el programa tiene que estar dividido por tiempo. Pero muchas veces si la actividad es prolongada, por ejemplo, que inicie desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde o 5 de la tarde, sin derecho a ir al baño, a tener almuerzo, una refacción o un tiempo de descanso, entonces la mente se cansa y el cuerpo también. Entonces, estas causas son las que producen lo que es la fatiga. Entonces, teniendo todo esto, el cuerpo reacciona de la siguiente manera, que es excitación y también inhibición. La excitación da de una forma o se refleja en el comportamiento del estudiante cuando conversa en el salón del aula, grita o también se mueve de un lugar a otro o empuja a sus compañeros. En lo que es la inhibición, muchas veces el profesor le hace pregunta al alumno y él no contesta, se le queda mirando. También es otra reacción de lo que es la fatiga. O también le da sueño, bosteza y otras cosas más. Vamos con el siguiente punto, que es factores físicos del ambiente escolar. Para prolongar un ambiente adecuado a la hora del aprendizaje, pues se tiene que tener en cuenta varios factores. La alimentación escolar. La alimentación de una persona que está en proceso de aprendizaje, pues tiene que ser equilibrada, tanto frutas, verduras y muchas cosas más que le den esa energía a su cuerpo y a su mente. Factores físicos, por ejemplo, el aprendizaje se tiene que dar en un lugar tranquilo, donde no haya mucho ruido, donde se sienta cómodo, donde pueda tener esa libertad de aprender sin que se desconcentre. El edificio escolar cuenta mucho también, digamos, las ventanas, la puerta, el escritorio, cómo está colocado cada elemento, por ejemplo, el pizarrón, cómo se le da esa educación al estudiante, el edificio escolar. Ahora hablamos también de lo que es el ambiente acústico. Esto nos habla, por ejemplo, de lo que son los ruidos. Una persona necesita concentración, entonces no se puede dar el aprendizaje en un lugar donde se escuchen ruidos de camión, de una motosierra, de una motocicleta, otros ruidos que producen, digamos, desconcentración, o uno se le va la mente ahí, entonces ya no se da lo que se necesita para que la persona aprenda. También acá el ambiente luminoso. Como lo decía anteriormente, una persona al aprender tiene que estar en un lugar donde no pegue mucho la luz y tampoco que esté oscuro, para que su mente, sus ojos y su cuerpo pues estén en conexión con lo que está aprendiendo. El ambiente cromático pues nos habla de lo que son los colores. Digamos, el color influye también en lo que es la mente. El ambiente térmico nos habla de lo que es la temperatura. Una persona aprende donde hay un lugar que sea algo
templado donde su cuerpo se adapte. Una persona no se puede concentrar si hace mucho frío o también si hace mucho calor, entonces por eso se necesita de un ventilador o algo para que ese ambiente sea adecuado para el aprendizaje. El mobiliario educativo también influye mucho de cómo el estudiante, el mobiliario educativo, como lo había dicho anteriormente, una persona aprende mejor cuando se sienta en un lugar cómodo, pero si algo incomoda al cuerpo, pues la mente se va a concentrar más en eso y va a dejar de aprender. Ambiente psicosocial y afectivo. Esto nos da a entender el ambiente en el que se encuentra la persona, por ejemplo, lo emocional, lo favorable, un ambiente emotivo con una buena atmósfera emocional que motive a la persona a poder aprender más. Yéndonos al punto final, digamos, a otro tema que es organización de la formación y desarrollo de los recursos humanos docentes. Esto nos habla más que todo del docente. El docente pues tiene que trabajar estos tres aspectos. El trabajo metodológico. El profesor tiene que tener una metodología al trabajar con un grupo de estudiantes, al impartir una clase. El ejemplo que les puedo dar es la preparación de la asignatura. Un profesor normalmente se prepara en un área en general, pero si se le asigna el curso de ciencias naturales, él tiene que prepararse más en esa clase que le asignaron para poder darle clase a los estudiantes. La autopreparación del docente. El docente ya tiene un título, pero tiene que seguir preparándose para dar una mejor educación. Y también acá el trabajo metodológico consiste también en el plan de clases. Un profesor no puede llegar a dar clases sin tener un plan, sino que ya debe saber qué es lo que debe realizar. Acá vemos lo que es la superación. El profesor o el maestro tiene que tener esa mentalidad de seguirse superando, no económicamente, sino que estamos acá hablando de lo que es el aprendizaje. El profesor tiene que saber aprender a aprender, uno de los saberes más mencionados. ¿Por qué? Porque muchas veces se le puede presentar una situación donde se le haga una pregunta o un estudiante tenga una duda, y si él no conoce o no sabe dar una respuesta, entonces ahí no estaría haciendo uso de lo que es la formación y desarrollo de los recursos. También está lo que es el trabajo científico investigativo, es decir, de que el profesor no debe conformarse con su título, sino que si tiene, cursos extras, por ejemplo, un taller donde se hable sobre otro idioma, sobre derechos, sobre otros temas interesantes que puedan ser como que base para su currículum, lo puede seguir haciendo porque es parte de su formación como docente. Esto es lo que les puedo hablar sobre organización escolar. Un tema muy bonito si uno se está preparando como docente, porque pues nos da a conocer muchas cosas para la preparación tanto personal, profesional y también ética. Es todo lo que les puedo decir. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.